Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Abrázate. Mi nombre es Carla Chapa, soy nutrióloga, especialista en psicología y nutrición. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Yo puedo hablar horas y horas de esto, sobre todo porque he leído mucho, he aprendido mucho, pero también mi experiencia me permitió aprender mucho. Y es sobre esta creencia, esta idea que muchas veces tenemos, yo la llegué a decir y la escucho mucho en consulta, sobre cómo creemos que la comida es el problema. Escucho mucho en consulta y me llegan muchos mensajes de personas que me dicen frases como, es que yo soy adicta, entre comillas, adicta al pan. O yo tengo que controlarme o no puedo tener papitas en mi casa porque me las acabo todas. O esta parte de, es que el problema es lo que estoy comiendo, entonces por eso debo de evitarla. Muchas veces creemos que la forma en la que comemos es como el problema, entre comillas, pero la mayoría de las veces hay muchas otras cosas que nos influyen o que nos detonan que comamos. Yo, por ejemplo, cuando comía por ansiedad y tenía pues, estos atracones en donde a veces sentía este descontrol alrededor de la comida, etc., sentía que la comida era el problema. Y yo realmente todos los lunes empezaba con esta mentalidad de, ok, este lunes, esta semana va a ser la semana en donde sí voy a poder tener más fuerza de voluntad, o sí voy a poder resistirme a tal cosa, o sí voy a poder evitar tener atracones, etc. Entonces, todo el tiempo, la manera en la que yo creía que iba a solucionar mi manera de comer o de relacionarme con la comida era pensando en la comida, pensando en, ok, yo voy a controlar lo que como, ¿no? Y la mayoría de las veces las personas creen eso también, o sea, de, ok, yo puedo controlarme con lo que estoy comiendo, ¿no? Y casi siempre centramos nuestras soluciones o el enfoque que le damos cuando queremos cambiar nuestra manera de comer, cuando queremos cambiar la manera en la que nos relacionamos con la comida, casi siempre pensamos en que lo primero que tenemos que trabajar es la comida. Cuando la verdad la comida es como la puntita del iceberg, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que es importante empezar también como a investigar o a trabajar o a cuestionar, etc. Entonces, muchas veces cuando a mí me preguntan personas que están pasando por un trastorno de la conducta alimentaria o personas que comen por ansiedad o personas que ante emociones incómodas recurren a la comida, me preguntan si, pues si agendamos consulta, ¿no? O si con un plan yo les voy a poder dar como esta solución, ¿no? Porque justo creen que la comida es la manera en la que lo van a solucionar, ¿no? Y yo casi siempre, la mayoría de las veces, lo que les respondo es si están, o lo que me interesa más bien saber es si ya están trabajando la parte psicológica, o si ya están llevando una terapia, o si anteriormente han trabajado estos temas en terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que impactan o que influyen en lo que vamos a elegir al momento de comer. Puede ser, o sea, hoy vamos a hablar del comer emocional. Hay muchas razones, hay muchas motivaciones para comer. Está cuando pues tenemos hambre o cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo energía. Está cuando viene una emoción incómoda, cuando hay algo emocional detrás. Está también este deseo por comer porque se te antojó algo, por gusto. Entonces, hoy vamos a hablar de esta hambre emocional, de este comer emocional. Muchas veces, también me parece importante mencionarlo, muchas veces esta ansiedad por la comida puede ser detonada por varios factores. Algunas veces es por restricción alimentaria, porque tu cuerpo es la manera que tiene para pedirte esta energía. Muchas veces son cuestiones hormonales, pero muchas otras veces, y la mayoría de las veces son cuestiones emocionales o situaciones que sentimos que están fuera de nuestro control. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a platicar más a profundidad sobre este tema del comer emocional y al final te voy a dar algunas herramientas, algunas cosas que a mí me han ayudado y que les recomiendo a mis pacientes en consulta aplicar para empezar a cuestionar, empezar a actuar de manera diferente. La verdad es que
a mí no me gusta poner como meta el dejar de comer de forma emocional. Muchas veces escucho en redes sociales o a lo mejor profesionales con el mismo enfoque o así, que justo te prometen esto, ¿no? Como vas a dejar de comer de forma emocional, o vas a dejar de comer por ansiedad, o vas a dejar de tener atracones. Pero la verdad es que si nos enfocamos en que esa sea la meta, sigue siendo, o sea, en el trasfondo sigue siendo algo restrictivo, porque es como, ok, yo te voy a dar las herramientas para que dejes de comer, porque no puedes comer. Nos hace creer que el comer de esta manera, el comer emocional, es algo que está mal, cuando al final de cuentas no. La verdad es que el comer emocional es una manera en la que tenemos para lidiar o para gestionar ciertas emociones. Y es algo muy normal, es algo que desde chiquitos hacemos. ¿Por qué? Porque cuando estabas recién nacido y tú pues estabas en un ambiente completamente nuevo, no era este cambio de, sí, o sea, literalmente habías nacido, no sabías qué onda con la vida. Entonces, al momento en el que tu mamá se acercaba a darte de comer, venía esta experiencia de que algo desconocido, algo que te parecía como, sí, o sea, que no estaba fuera de tu control, extraño, cuando tienes este acercamiento y empiezas a comer y empiezas a tener este contacto físico, se empieza a crear este vínculo de, ok, la comida me está calmando, esto es algo familiar porque estoy con mi mamá, etcétera, ¿no? O sea, es algo muy, muy inconsciente, pero sucede. Y también conforme vamos creciendo, lo mismo pasa. Por ejemplo, cuando ibas al dentista y no te gustaba ir al dentista, pero el dentista al final te dio una paleta o te dio tu dulce favorito, pues una situación que te parecía incómoda, que te parecía extraña, que te daba miedo, se volvió un poco más agradable porque hubo comida de por medio. También, por ejemplo, cuando estabas chiquito y, no sé, te dijeron, si te sacas 100 o si te sacas buena calificación, vamos a ir por tu postre favorito, ¿no? O sea, que utilizaron la comida como recompensa. Pues ahí empiezas también a relacionar la comida con emociones, ¿no? Todas las celebraciones, todas las fiestas incluyen comida, entonces es algo feliz, algo, o sea, una situación que te da felicidad, que te da alegría, que estás en compañía, etcétera, también hay comida. Entonces está esta relación, ¿no? Entonces no creo que el comer emocional sea algo malo, o sea, algo en lo que te debas de enfocar, de lo tienes que quitar a como de lugar. Creo que la cuestión es, o el enfoque que a mí me gusta abordar es que tengas muchas otras herramientas para gestionar ciertas emociones. Porque si bien, por ejemplo, el comer por celebraciones, por festejos, por situaciones que te generan alegría, felicidad, etcétera, está como aceptado en la sociedad, o sea, sí, todo el mundo hacemos eso y nadie lo cuestiona, nadie lo quiere quitar, etcétera. Pero muchas veces cuando, o sea, recurrimos a la comida también por emociones que nos son incómodas. Recurrimos a la comida porque no sabemos de qué otra manera gestionar cierta situación. No sabemos de qué otra manera gestionar a lo mejor algo que se nos está saliendo de nuestro control o que no conocemos o que nos genera ansiedad, miedo, tristeza, soledad, etc. Y recurrimos a la comida. Entonces, el objetivo para mí y con este episodio es que tú puedas ver que hay otras maneras de gestionar estas emociones. Y puedo aplicar muy diferente las herramientas que yo he aplicado y aplico en mi día a día para gestionar mis emociones incómodas, porque a mí no me gusta llamarles emociones negativas, porque pues no tiene nada de malo sentir ciertas emociones, pero pues pueden ser incómodas, ¿no? O pueden ser, pues sí, un tanto a lo mejor desagradables, ¿no? Entonces, lo que para mí a lo mejor funciona para gestionar estas emociones incómodas, a lo mejor para ti no. Entonces, creo que esto es importante que lo veas con curiosidad, que vayas intentando nuevas cosas y, no sé, a lo mejor te puedes tener a lo mejor un objetivo de, ok, ¿cómo me quiero sentir? Que esto digo, lo vamos a hablar más adelante también, pero no sé, si tú buscas esta sensación de paz o de tranquilidad o reconfortante, etcétera, que busques qué cosas, qué herramientas te pueden ayudar a ti a llegar a este estado. Entonces, te mencionaba cómo cómo el comer emocional es algo que es normal,
es algo que desde pequeños vamos aprendiendo. Y es que también, además de estas situaciones que nos van condicionando a lo mejor a comer de esta manera, nuestro cerebro funciona de cierta manera para que esto también pase. O sea, te invita a tu cerebro, biológicamente hablando o neuronalmente hablando, tu cerebro también te hace comer de esta manera. Y es que existe un sistema de recompensa que básicamente es un mecanismo que permite que se asocien ciertas situaciones a una sensación de placer. Es decir, en algún momento tal vez tú comiste y te diste cuenta que, no sé, a lo mejor comiste cierto alimento más, se le llama palatables, que son como los alimentos más altos en azúcar, más altos en grasa, como los más ricos, ¿no? A tu paladar. Entonces, a lo mejor en algún momento comiste este tipo de alimentos, se activó este sistema en el que asociaste que este alimento te da placer, este alimento te da una sensación de bienestar. Entonces, este sistema de recompensa en un futuro va a buscar tu cerebro repetir esto, o sea, que se vuelvan a activar estas zonas del placer en tu cerebro y por eso va a buscar ciertos alimentos. Entonces, cuando vienen situaciones estresantes, cuando vienen situaciones incómodas y tu cuerpo entra y tu cerebro entra en este estado de estrés, pues lo que va a buscar es esta sensación agradable que la comida muchas veces nos lo da. Entonces, no nada más es algo como que solo una emoción o que solo tú lo quieres porque sí, sino tu cerebro funciona de esta manera. Y me gusta mucho mencionar esto porque creo que al conocer cómo funciona nuestro cuerpo, y hablo en todos los aspectos, ¿no? Que también más adelante en otros episodios te voy a contar un poquito de cómo funciona tu cuerpo, bueno, el cuerpo de las mujeres cuando está cerca de venir el periodo, o cómo funciona tu cuerpo ante ciertas situaciones de estrés, por ejemplo, el ejercicio excesivo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el conocer a tu cuerpo, conocer tus hormonas, conocer cómo funciona tu cerebro en este caso, te ayuda muchísimo a, lejos de ir en contra de, porque a ver, es algo que va a seguir pasando, sino de aprender cómo usar esa información, cómo usar esta manera de comportarse de tu cuerpo a tu favor, ¿no? Sobre todo por ejemplo, la parte del periodo, etcétera. Pero en este caso de cómo tu cerebro funciona, creo que es importante decir que, pues, que no es nada más por ti, ¿no? O sea, no es tu culpa, porque muchas veces puede llegar este pensamiento de que es que yo estoy haciendo algo mal al comer mal. Y no es así. Yo, por ejemplo, cuando sentía ciertas emociones, sentía ansiedad, sentía esta tristeza, sentía, no sé, a lo mejor como esta soledad. Creo que para mí los factores más detonantes en cuestión a situaciones emocionales que me llevaban a comer de esta manera era el sentirme sola, el sentirme insegura y el sentirme a lo mejor como inferior, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de cómo tú puedes descubrir como tus detonantes, ¿no? Algo que yo sentía en mi cuerpo, porque también en las consultas con mis pacientes yo siempre les pregunto, cuando comen de forma emocional, les pregunto, ok, cuando estás a punto de comer de forma emocional, ¿qué es lo que sientes? O sea, ¿cómo lo sientes en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones vienen? Y yo algo que sentía era como esta ansiedad, como esta energía en mi cuerpo, no sé, sentía como mucha energía en mis manos, sentía como estas ganas de querer moverme. Y mi manera de moverme era yéndome a la comida, ¿no? Entonces, ahora entiendo, después de un proceso de introspección, de aprender como toda esta parte del comer emocional, etcétera, entiendo que estas ganas de moverme, estas ganas de ir hacia la comida, era la manera en la que yo sabía que podía evitar esta emoción incómoda. Es decir, yo no sabía cómo dejarme sentir esta soledad, esta tristeza, esta inseguridad, etcétera, y por no quererla sentir, por no saber qué hacer en ese momento, recurrí a la comida. Entonces, muchas veces puede suceder lo mismo para ti, ¿no? O sea, que al querer evitar esta sensación, al sentirla incómoda, al sentirla desconocida o que no te es familiar, que recurras a la comida. Y es que la verdad, yo, por ejemplo, creía que si me permitía llorar, que me iba a quedar ahí llorando un año. O sea, realmente creo que a la tristeza, por ejemplo, yo la evitaba a toda costa porque yo creía que ahí me iba a quedar. O sea, yo pensaba que ahí me iba a hundir en un hoyo, ¿no? Y es que la verdad, o sea, en terapia yo he aprendido que yo soy una persona altamente sensible. O sea, yo siento mucho.
Yo todo lo siento mucho, también los estímulos como lo siento mucho, mis sentidos están muy como alertas, ¿no? Entonces, pues cuando yo sentía tristeza, era una tristeza muy profunda y yo decía, no, zafos, yo quiero comer. Entonces, igual, por ejemplo, no sé, yo me sentía muy incómoda o no sabía cómo gestionar, por ejemplo, la envidia. Venía la envidia y a mí me han dicho, yo creo que a la mayoría de las personas, les han dicho de, no, es que no debes de sentir envidia porque una persona, pues, o sea, no sé, te hace mala persona, entre comillas, tener envidia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo sentía eso, o sea, yo venía la envidia hacia mí, yo era como, no, o sea, esto está muy mal, entonces en vez de sentir esto, pues quiero comer, ¿no? Etcétera. Ahora he aprendido que las emociones vienen a enseñarnos algo. Las emociones es esta manera en la que tu cuerpo te está avisando que hay algo que hacer, algo que cambiar. Por ejemplo, cuando viene una emoción del enojo, lo que te está diciendo tu cuerpo es, pues hay un límite que se está pasando, ¿no? O sea, hay algo que es necesario que tú, no sé, como lo externes o lo digas o que pongas este límite, ¿no? Y así con todas las emociones. Y creo que muchas veces tenemos como este miedo a permitirnos sentir lo incómodo. Este miedo a, oye, es que no puedo estar enojada con mis papás, porque son mis papás, o sea, ¿qué hija sería si estoy enojada con ellos, no? O justo esto de la envidia, ¿no? Como les comentaba. Entonces, creo que, por ejemplo, yo empecé a hacer las paces con esto cuando me empecé a preguntar qué viene a enseñarme esta emoción. Por ejemplo, la envidia, yo ya sé hoy que es esta manera en la que yo quiero algo, o sea, el mensaje que a mí me da es, quiero algo que estoy viendo en la otra persona, pero lo quiero desde un lugar de carencia, desde un lugar de yo creo que no puedo tenerlo y por eso estoy teniendo envidia, en vez de verlo desde este lugar de admiración, ¿no? Y creo que ahí cuando descubres el mensaje que vienen a darte las emociones, tú puedes cambiar esta percepción, ¿no? O sea, yo me he demostrado a mí misma que cuando viene este pensamiento o esta emoción más bien, luego puedo decir, ok, a lo mejor es algo que no sabía que quería, es algo que no sabía que estaba dentro de las cosas que yo quería lograr, que yo quería tener, pero ahora lo voy a ver desde un lugar de, pues también puedo, si esa persona pudo, yo también puedo. Igualmente con el enojo, por ejemplo, ¿no? El enojo, no sé, supongamos, con tus papás, puede ser desde este lugar de, ok, ¿qué límite puedo empezar a poner ante esta situación que me está generando esta emoción, ¿no? Y creo que así con todas, y para eso la verdad es que la terapia te ayuda a eso, a entender qué es lo que te quiere decir esta emoción. Y no se dice mucho, o sea, a mí también me hubiera gustado como saberlo desde antes, que una emoción, ya ves que te decía ahorita que la emoción viene a enseñarte algo, y una emoción bien gestionada dura en el cuerpo 90 segundos. O sea, si tú te permites sentir esta emoción, la emoción atraviesa el cuerpo por 1 minuto y medio. No sé, no quiero decirle el problema, pero la cuestión está que esa emoción se queda o la reprimimos cuando tenemos este concepto de que no debemos de sentir eso y queremos evitarla a toda costa, ¿no? Es como, no, yo no puedo estar enojada, yo no puedo sentirme triste, yo no puedo sentir esta soledad, lo que sea, y la evito. Entonces, cuando la evitamos, luego lo que viene es que cuando estamos en alguna situación, ya sea que estamos solos o que estamos en una situación de estrés realmente, o que a lo mejor no hemos comido suficiente, porque pues esa también es una situación de estrés para el cuerpo, estamos mucho más propensas o propensos a comer de manera emocional. ¿Por qué? Porque esa emoción también está ahí o la venimos como arrastrando, ¿no? Y creo que el poder o lo que nosotros tenemos para poder como cambiar esa manera en la que reaccionamos ante ciertas emociones es justo eso, es justo permitirnos sentirla, es justo preguntarle qué viene a enseñarnos y también el qué podemos hacer con esa emoción, ¿no? O sea, ya que una emoción viene a enseñarte algo, ya tú eliges qué hacer. Si tú estás enojada, pues no está mal que estés enojada. Lo que está mal es que le des un puñetazo a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué eliges hacer con esta emoción? ¿Qué eliges hacer con este enojo? Bueno, voy a poner mi límite o no me voy a exponer ante esta situación que me genera esto o que me hace mal. Entonces, podemos nosotros cambiarle el enfoque en vez de decir, no puedo sentir esto a como de lugar, es justo esto de, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué tengo el poder yo? O sea,
de actuar, ¿no? O qué puedo hacer yo con esta emoción. Entonces, muchas veces al comer emocional, lo que viene, o al comer ante estas situaciones, lo que sucede es que lejos de sentir o de permitirnos sentir esta emoción incómoda, terminamos, sintiendo un placer momentáneo, justo esta sensación de bienestar, de placer, de esta sensación reconfortante, pero después de esto viene la culpa. La culpa de no debí de haberlo comido. Estuvo mal que otra vez terminara comiendo de esta manera. Yo me pude haber, controlado, etcétera, ¿no? Y muchas veces la culpa es una emoción mucho más familiar, o sea, la conocemos. Es una emoción que tenemos más identificada, que está bajo nuestro control, entre comillas, porque nos han hecho creer que nosotros podemos controlar lo que comemos o la manera en la que nos comportamos alrededor de la comida. Entonces muchas veces termina siendo mucho más cómodo, y por cómodo no quiero decir que sea placentero sentir esta culpa, pero nos es más familiar, nos es más conocido sentir la culpa, e incluso tenemos nosotros esta sensación de control, de que nosotros podemos controlar esta culpa o podemos evitar que esto vuelva a pasar o evitar volver a sentir la culpa, que la emoción que lo originó. Entonces, al entender esto, al entender que probablemente la manera en la que comes cuando tienes ciertas emociones incómodas te ha ayudado de cierta manera, te ha ayudado a afrontar ciertas situaciones, creo que abre mucho más el panorama. O sea, abre más la cuestión de, lejos de culparnos, podemos volvernos curiosas, podemos volvernos curiosos para ver qué mensaje pudimos haber tenido o qué mensaje pudimos haber obtenido si nos hubiéramos permitido sentirla. Entonces, creo que, y esto lo digo en un taller que doy, que justo habla de cómo sanar la relación con la comida, etcétera, creo que algo que estaría pues muy padre que hicieras y que si te pudieras como llevar de este episodio es que pudieras sentarte en algún momento que tengas libre, sentarte a escribir de qué manera te ha ayudado la comida. O sea, de qué manera o qué situaciones te ayudó a afrontar tu manera de comer o el comer emocional. Por ejemplo, yo en este proceso, yo he identificado pues muchas situaciones en las que la comida me ayudó, pero, por ejemplo, una que ahorita me viene a la mente es que hubo una etapa en mi vida, en carrera, en donde yo me sentía muy sola. O sea, tenía pues muy pocos amigos, casi no salía, etcétera. Entonces, cuando tenía estos sentimientos, quería primero que nada evitarlos y me metía a redes sociales. Y mis redes sociales estaban llenas en ese momento, de cuentas de personas que compartían sus rutinas de gimnasio y que compartían este estereotipo de cuerpo, entre comillas, cuerpo ideal, etcétera, ¿no? Entonces, si yo ya me sentía, o sea, antes de entrar a redes sociales, yo ya me sentía sola, sí, tenía como este sentimiento, de soledad. Y luego entraba a redes sociales y me sentía insegura, venía la comparación, venía esto de no soy suficiente o de no tengo tal cuerpo, etcétera. Entonces, estas dos emociones que me parecían a mí muy incómodas pues me llevaban a comer, me llevaban a que yo terminara comiendo y que lejos de sentir estas dos emociones incómodas para mí, que me terminara sintiendo culpable, que terminara creyendo que la comida era el problema y que yo podía evitar que volviera a pasar. Entonces, creo que si te tomas un momento para preguntarte de qué manera me ha ayudado la comida en muchas situaciones de tu vida, probablemente, te puede abrir el panorama para ver que también le puedes, pues no sé si agradecer, o sea, es que yo la verdad es que sí, en algún momento le agradecí a la manera en la que pues, yo me relacionaba con la comida, o en mi caso, al trastorno de la conducta alimentaria. Yo pude agradecerle, o sea, pues sí, porque me protegió de varias cosas, ¿no? Entonces, tú puedes, o sea, el tener como esto de, bueno, ok, ante un cambio muy grande y yo no sabía qué hacer, o a lo mejor una persona que yo quería mucho murió y en este proceso de duelo yo recurrí a la comida, o cuando me cambié de trabajo y todo esto estaba desconocido, o sea, no sabía lo que seguía, o la pandemia, etcétera, pues al final esa es la manera en la que tú sabías en ese momento
que podías gestionarlo, ¿no? O sea, era la única manera que conocías. Y creo que al saber esto y al reconocer esto, de qué manera te ha ayudado, puedes poco a poco empezar a tomar tú el control, por así decirlo, y decir, ok, ¿de qué otras maneras puedo gestionar estas emociones? ¿De qué otras maneras puedo gestionar esta situación? Ya sé que la comida está ahí, la comida no se va a ir a ningún lado, pero ¿qué otra manera tengo yo para gestionar esta emoción y que me haga sentir de la manera que quiero sentirme? Me gustaría también que pudieras escribir a lo mejor justo esto de cuando recurro a la comida por emociones incómodas, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo me quiero sentir? Me quiero sentir más tranquila, me quiero sentir en paz, quiero sentir este abrazo, etcétera. Y que al momento de estar como practicando nuevas herramientas o nuevas cosas en este proceso de conocimiento y de introspección, que puedas justo tener en mente eso, de, ok, ¿qué me haría sentir que estoy más acompañada? Si ya sé que la comida en su momento me ayudó, por ejemplo, a mí a sentirme, pues no tan sola, ¿de qué otra manera me puedo sentir acompañada? Y así sucesivamente, con todos los escenarios que te vengan a la mente en este momento. Creo que si empiezas a practicar, en vez de el querer moverte a como de lugar, al momento de que venga esta emoción incómoda, si empiezas a practicar la curiosidad, todo cambia o te puede cambiar mucho la experiencia. Te voy a dar aquí una herramienta sobre cómo reformular este pensamiento o de cómo cambiar a lo mejor esta manera de comportarte alrededor de la comida ante emociones incómodas. Cuando venga esta sensación de querer ir hacia la comida y puedes identificar en este momento o escribir incluso cómo tu cuerpo te manda estas señales de que quieres ir hacia la comida, quiero justo que te recuerdes lo que acabo de decirte. Ok, ahí va a estar la comida, no se va a ir a ningún lado y si ahorita quiero ir, voy a ir, pero primero me voy a preguntar qué estoy sintiendo y puedes escribirlo de preferencia a mano. ¿Qué estoy sintiendo? ¿En dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué estaba haciendo cuando empecé a sentir esto? O sea, vuélvete curiosa, vuélvete curioso al momento de describir esta emoción, ¿no? O este sentimiento. Y después de esto, que te preguntes, ¿qué necesito en estos momentos? Ya sé que muchas veces he recurrido a la comida, pero ¿qué necesito? Si, no sé, te puedes preguntar también, si mi mejor amiga viene a contarme esto que me está pasando, ¿qué le diría? O sea, ¿cómo le ayudaría? O incluso también, ¿qué me haría sentir más tranquila, más en paz? O justo la emoción que estés buscando sentirte, ¿no? Entonces, después de darte esto que necesites, si sientes la necesidad de ir hacia la comida o de comer, come. O sea, porque no se trata, como te decía al principio, no se trata de que sea como, ok, evita comer a toda costa y entretente en mil cosas y todo con tal de no recurrir a la comida. No se trata de eso porque eso también sería restricción, sino si ya al darte lo que necesitas, que a lo mejor puede ser el llorar, puede ser hablarle a alguien, puede ser tomarte un descanso, puede ser salir a caminar, etcétera. Si ya te diste eso que necesitabas y sigues queriendo comer o queriendo comer algo, algún antojo, lo que sea, come y dátelo, ¿no? Para demostrarte que la comida va a estar ahí. Pero la mayoría de las veces vas a sentir que cuando te das eso que necesitabas, que esa como ansiedad o esa necesidad de ir hacia cierto alimento va a disminuir. Entonces, conforme lo vayas practicando, conforme poco a poco te permitas dejarte sentir, va a dejar de ser tan incómodo. Como te mencionaba ahorita, yo me acuerdo que cuando, o sea, yo estaba triste y lo quería evitar a toda costa, justo yo pensaba me voy a quedar llorando 3 semanas y ahí voy a estar en el hoyo. Y la verdad es que no. O sea, a ver, sí he estado triste por 3 semanas, sí, pero la realidad es que pueden coexistir diferentes emociones en un mismo día. Es decir, tú puedes estar triste, puedes llorar 10 minutos o lo que sea, y luego puede haber amor y puede haber felicidad y puede haber alegría y puede haber sorpresa o también puede haber miedo. O sea, pueden coexistir las emociones. O sea, no porque estés triste en un momento del día significa que todo el día vas a estar triste. Entonces, creo que al demostrarte esto, al demostrarte que eres un lugar seguro para permitirte sentir todo tipo de emoción y que, por ejemplo, después de llorar
literalmente no pasa nada. Literalmente yo ahorita digo, qué rico llorar y ya seguirle, ¿no? O sea, como que te sientes drenada. Y a veces hasta pongo canciones para llorar más. Entonces, o sea, después de que te compruebas de que después de la emoción, de permitirte sentir la emoción, está esta sensación de alivio, está esta sensación reconfortante, esta sensación de que tú eres tu propio lugar seguro, etcétera, poco a poco te va a ser más fácil. Yo sé que al principio da miedo, yo sé que al principio es incómodo porque estás acostumbrado a actuar de otra manera y al final de cuentas siempre lo desconocido da miedo, pero velo con curiosidad. O sea, puedes empezar con esta parte de verlo con curiosidad, de ver de, bueno, ¿qué pasaría si antes de ir a la comida me pregunto qué estoy sintiendo y dónde lo estoy sintiendo? Y si en algún momento identificas que ya comiste de esta manera, ya comiste de forma emocional y apenas te estás dando cuenta, igual que puedas preguntarte, ok, ¿qué pasó? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué me lo detonó? ¿Cómo me sentía? ¿Cómo lo sentía en mi cuerpo? ¿Qué señales me mandó? Etcétera. Y eso también te va a ayudar a justo a que en algún otro momento que vuelvas a estar en una situación similar, puedas saber qué hacer o puedas saber qué otra cosa puedes hacer o qué otra manera de gestionar esto puedas aplicar. Entonces, para mí creo que las herramientas que me han ayudado más es la escritura. Es justo esto de el ejercicio de escribir qué estoy sintiendo, en dónde lo siento, cómo lo siento, etc. Creo que también el permitirme darme un descanso. Es decir, no siempre tiene que ser como, ok, estoy sintiendo esto y ya tengo que gestionarlo, ya tengo que averiguar cómo lo voy a hacer o qué puedo hacer para sentirme mejor, etc. Creo que puedes también y se vale darte un descanso. Por ejemplo, la última vez que yo lo hice fue un día me levanté, me había desvelado un día antes, me levanté, tenía ciertas emociones ahí sin resolver, pero en ese momento fue como, ay no, hoy estoy muy cansada, hoy la verdad no quiero, pero le voy a poner una pausa, o sea, ahí lo voy a dejar ahí como de un pendiente y mañana vemos, ¿no? Entonces ese día literalmente vi series, o sea, como que me desconecté de mi realidad y también está bien. Pero al día siguiente fue como, ok, ahora sí me voy a hacer cargo. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué puedo aprender de esto? Etcétera, ¿no? O sea, también el saber que es válido darte descansos y darte tiempo. También a mí la meditación, como lo mencioné en el episodio pasado, la meditación me ha ayudado mucho justo, o estos ejercicios incluso de respiración, ¿no? O sea, como el intentar estar consciente de las señales que me manda mi cuerpo para identificar en dónde lo estoy sintiendo e identificar que es seguro sentir cualquier tipo de emoción en mi cuerpo. El platicarlo, la verdad es que el platicarlo cuando yo me sienta segura, también me ayuda mucho. A mí el compartirlo, el hablar, yo siento que para mí sana y me ha sanado, pero para ti a lo mejor puede ser algo diferente. Como te decía al principio, tú puedes ir identificando otras herramientas. A lo mejor para ti te sirve el salirte a caminar o el ver al techo en tu cuarto, acostarte a ver el techo, ¿no? O sea, ahora sí que aquí la cuestión es que lo vayas viendo con curiosidad, que vayas viendo qué te ayuda a ti a sentirte mejor y que si en algún momento llegaras a comer de forma emocional, saber que no pasa nada, saber que la comida te ayudó de alguna manera y que puedes elegir igual, verlo con curiosidad y aprender de ese momento, de ese episodio. Si te ayudó este episodio, estas herramientas y crees que le podría ayudar a alguien más, compárteselo, mándale el link, mándale el video y cualquier cosa que quieras escribirme, compartirme, contarme, me lo puedes mandar por redes sociales. Me encuentras en Instagram como healthy_carla y en todas las demás redes sociales igual, como healthy_carla. Entonces, espero que te haya gustado, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.